En casi 300 páginas, el Consejo Indigenista Misionero de Brasil condenó un reporte según el cual la violencia contra las comunidades indígenas se agravó durante el mandato del ahora expresidente Jair Bolsonaro. Vamos a conectar justamente con Luis Ventura, él es secretario adjunto del Consejo Indigenista Misionero de Brasil, para entender los datos que se arrojan y cómo deberíamos o no preocuparnos por ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Comencemos hablando de estos ataques que fueron vinculados a las políticas promovidas por Jair Bolsonaro. ¿Cuáles políticas, por ejemplo, y cuáles efectos? Pues mira, el gobierno Bolsonaro ha significado el establecimiento de una serie de medidas que, miradas en su conjunto, han creado en Brasil un espacio de intensificación de la violencia contra los pueblos indígenas. Hablamos, por ejemplo, de la medida de la política del gobierno Bolsonaro de no demarcar ninguna tierra indígena. Esta fue una medida asumida desde el primer día y la ha cumplido hasta el final de su mandato. Después de no demarcar ninguna tierra indígena, el gobierno Bolsonaro abandonó todas las medidas de protección de los territorios. Después de no proteger los territorios, hubo por parte del gobierno Bolsonaro un incentivo explícito a las actividades de invasión y de explotación ilegal de recursos naturales dentro de los territorios indígenas, garantizando para quien hacía esto total impunidad. Junto con esto, tenemos que considerar otras medidas también del gobierno Bolsonaro, como la liberación en el porte de armas, que eso ha sido una política fundamental del gobierno Bolsonaro en todo el país y que al final terminó armando a quienes estaban allí en la punta de los territorios indígenas ejecutando la violencia contra los pueblos. Si a todo esto le unimos la sistemática opción del gobierno Bolsonaro por incumplir todas las decisiones judiciales que durante estos años les obligaban a retomar la política de demarcación y protección de territorios, incluso el poner al servicio de los invasores fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues si ves todas estas políticas del gobierno Bolsonaro en su conjunto, totalmente interligadas, tenemos un escenario en el que efectivamente la violencia contra los pueblos indígenas aumentó exponencialmente y también aumentó en su crueldad. Quisiera que siguiéramos hablando sobre este tema de tierras por el desmonte de la política indigenista y este enfoque que ha privilegiado más que nada la explotación por encima de la protección del medio ambiente. ¿Cómo son claves las comunidades indígenas para el combate del cambio climático y cómo su desprotección pues, ha desatado toda esta violencia? Son absolutamente claves, porque la garantía del derecho territorial de los pueblos indígenas a sus territorios es la principal política, en nuestro entendimiento, en nuestra opinión, es la principal medida para garantizar un enfrentamiento al cambio climático. Tenemos que dejar muy claro que quien está por detrás del cambio climático, evidentemente, no son las comunidades indígenas, es el actual modelo de producción, de explotación de los bienes naturales en todo el planeta, y tenemos que enfrentar ese modelo de producción. La regularización de los territorios indígenas es la mejor forma de combatir este modelo de producción, porque allí donde los territorios indígenas están regularizados y garantizados, es inviable la entrada de grandes emprendimientos, del tema de la minería, del tema del agronegocio, del tema de la agropecuaria. Entonces, es absolutamente fundamental garantizar la demarcación de los territorios indígenas. Dicho esto, tenemos que decir que hay otras medidas que se están proponiendo con relación al enfrentamiento al cambio climático, pero que en nuestra opinión no son medidas que afectan a la raíz y que tienen que ver con todo lo que se ha hablado del capitalismo verde, de la economía verde, de los mecanismos de compensación, de los créditos de red, del mercado de carbono. Todas esas medidas no van a la raíz del problema, no enfrentan el modelo de producción que está generando el cambio climático. Nosotros entendemos que la mejor forma efectivamente es la regularización de los territorios, la garantía del derecho territorial, porque allí ya está comprobado, incluso científicamente con datos, que allí donde los pueblos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionales tienen la garantía de su territorio, no solamente se preserva más, sino que se evita el avance de esas fronteras del capital. Bueno, Luis, pero ¿en qué va el reconocimiento de los territorios ocupados históricamente por indígenas? Porque si bien ha habido un cambio de gobierno, esto no necesariamente ha significado mayor apoyo para esta iniciativa. Exactamente. La Constitución Federal de Brasil, que es del año 88, establecía 5 años, hasta 1993. El Estado tendría 5 años para demarcar todas las tierras indígenas del país. Sin embargo, estamos caminando a 35 años de la Constitución Federal, ahora vamos a hacer 35 años, y lo que tenemos que decir, y el informe del CIMI lo recoge, es que de las 1.300 tierras indígenas del país,
2 de cada 3 tierras indígenas, o sea, más de 850 tierras indígenas, todavía no han sido declaradas, todavía no han sido demarcadas, todavía no han concluido el procedimiento administrativo previsto para la demarcación de los territorios. Por tanto, Brasil tiene un pasivo extraordinario, un pasivo muy grande en el reconocimiento de las tierras indígenas. Es la principal lucha de los pueblos indígenas, es la principal obligación del Estado con relación a los pueblos indígenas y estamos en una situación todavía muy débil. 2 de cada 3 tierras indígenas, insisto, en Brasil no han concluido el procedimiento de demarcación 35 años después de la Constitución Federal. Bueno, hasta ahora hemos hablado muchísimo del enfoque basados en la tierra, pero quisiera preguntarle también por el lado humano, porque esto ha sido una tragedia sin precedentes para las comunidades indígenas. Casi 800 personas asesinadas durante un solo mandato. Pues, ¿cómo asumen esto las comunidades y cómo están buscando protegerse para que esto no siga sucediendo? Los pueblos indígenas durante estos 4 años han demostrado una capacidad muy grande de movilización, de hacer frente al gobierno Bolsonaro, y esto a partir de los territorios, pero también una articulación a nivel nacional, incluso a nivel internacional, denunciando la situación, por ejemplo, que se vive en la tierra indígena Yanomami. Es una situación que desde 2018 las organizaciones indígenas, indigenistas, venimos denunciando sistemáticamente con información bien documentada. Hemos encontrado delante de todo eso un Estado no solamente omiso, sino intencionalmente omiso, o sea, que ha dejado que la violencia ronde libremente en los territorios y efectivamente los pueblos indígenas han tenido que asumir las tareas de autoprotección de los territorios, los pueblos indígenas han tenido que asumir la tarea de la autodemarcación de sus territorios y del enfrentamiento con aquellos que han sido los invasores. Los pueblos indígenas han mantenido esa posición, una ética política absolutamente fundamental, envidiable, en 4 años en que el gobierno Bolsonaro ha destruido todas las bases de convivencia en el país, todas las bases de garantía de derechos fundamentales. Los pueblos indígenas se han levantado, pero ahora han sido sujetos absolutamente fundamentales para conseguir que hoy Brasil viva un nuevo ciclo político con un nuevo gobierno. Lo que ahora esperamos es que este nuevo gobierno, que ha demostrado durante la campaña electoral un compromiso con la retomada de la demarcación de los pueblos indígenas, que esto pase de las palabras y de los papeles a la realidad. Entonces estamos a 6 meses del nuevo gobierno Lula, con palabras esperanzadoras en ese sentido, pero con medidas todavía muy tímidas con relación a esto. En los 6 primeros meses es verdad que se han homologado 6 tierras indígenas, pero eran 6 tierras indígenas que solamente faltaba, estaban en la última fase de homologación, solamente faltaba la firma del presidente, y por el informe del CIMI no solamente son 6, son casi 70 tierras indígenas las que estarían totalmente preparadas para que el presidente Lula homologase de forma inmediata. Por tanto, estamos aguardando todavía que el gobierno Lula pase de la intención a la realidad y a medidas concretas, firmes, determinadas y contundentes, y que se mantengan para conseguir una garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Mire, Luis, yo le agradezco mucho, sobre todo porque son estos esfuerzos los que permiten que nosotros estemos hablando a viva voz del tema, y sobre todo por la resistencia y la fuerza de nuestros pueblos originarios. Es Luis Ventura, secretario adjunto del Consejo Indigenista Misionero de Brasil. Gracias a usted. Muchísimas gracias. A nuestros televidentes les pedimos no se vayan, quédense con nosotros y en segundos volvemos con más de Directo a América.